Ahora. Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada de estos meetings Festival Lanzarote. Gracias por acompañarnos. Hoy, bueno, primero pediros disculpas por si acaso alguien había venido a la charla anterior que hablaba de los incentivos fiscales que tiene Lanzarote para atraer rodajes de ficción, de entretenimiento, de publicidad, de lo que fuera. No ha podido ser, pero ha sido por problemas de salud graves, además, del ponente, con lo cual, bueno, pedimos disculpas, pero son las cosas del directo, eso pasa así. Lo que sí tenemos ahora, y es un auténtico placer, es... a mí me hace mucha ilusión, primero porque somos amigos. Desde hace mucho tiempo, empezamos casi con proyectos distintos, pero casi al mismo tiempo. Él es Ramón Campos, él es el productor su productora se llama Bambú, y de Bambú han salido series como Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, Fariña, el caso Asunta, recientemente la película La Viuda Negra, Cómo cazar un monstruo. De todo ello vamos a hablar, pero primero, hombre, un aplauso para él, lo primero, ¿no? Gracias. Ramón, y por empezar, por el principio, ¿qué tele veías tú cuando eras pequeño? Tengo entendido, no sé si me equivoco, pero me han dicho que Maricruz te aficionó a las seriales tipo Falcon Crest, Dinastía, y que de ahí salen muchas... es una influencia clara, ¿no? Mi padre era marino mercante, viajaba 6 meses al mar y venía un mes a casa. Mi madre iba muchas veces a verle y viajaba con él. Y yo me quedaba con Maricruz, que era una viuda del mar, una señora que había perdido a su marido en el mar y que esperaba que su marido estuviera vivo. Su marido había caído en un golpe de una ola. Ajá. Y ella estaba convencida que su marido estaba vivo. ¿Soy yo el ruido? Sí, creo que vienen a solventarlo. Puedo hacer ahí la voz, Y Maricruz siempre me decía que yo la escuchaba por las noches. Maricruz tenía un único recuerdo de su marido, que era una cinta de cassette cantando en una boda. Sí. Entonces, por las noches en mi casa nos dormíamos escuchando la voz del marido de Maricruz cantando en la boda. Esa fantasía de Maricruz de que su marido estaba vivo nos la contaba todos los días, de que vivía en África, y ella era súper aficionada a los culebrones. Súper aficionada a los culebrones. Y los veía, mi madre no le dejaba ver la tele, porque tenía que trabajar. Y entonces ella los veía, nos ponía a nosotros a verlos como excusa, y ella se ponía en una esquina entre la cocina y el salón, y era tal la pasión que le ponía a los culebrones que no podía evitar responderle a la tele. Entonces, hablaba con la tele. Claro, nosotros estábamos viendo el culebrón como excusa para que ella lo pudiera ver escondida, y ella saltaba y decía, en gallego lo decía, pero era, ¡pégale! ¡Grítale! ¡No le creas! Entonces nosotros nos girábamos y era, este momento está funcionando porque Maricruz está emocionada. Ahí me vi todos los culebrones venezolanos, mexicanos, colombianos, todo lo que llegaba a España nos lo veíamos con Maricruz. Y tanto que, bueno, Falcon Crest, Dinastía, Hotel, Los ricos también lloran, todas esas yo me las zampé enteras. Y por lo que preguntas, al final, Falcon Crest, Gran Reserva, Hotel, Gran Hotel, Vacaciones en el Mar, Alta Mar. Hubo un momento que yo decía, joder, estoy replicando todo lo que vi de pequeño. Claro. Pero claro, eso es una influencia que a ti te ayudó a contar lo que... Porque entiendo que primero lo que querías era experimentar esa sensación que tenía Maricruz, ¿no? Claro. De interacción con Mira, mi primera serie como productor ejecutivo se llamaba Vida por Diante y era una serie sobre viudas del mar, en la cual uno de los personajes era una señora que había perdido a su marido en el mar, que estaba convencida de que su marido estaba vivo y que escuchaba por las noches una cinta de cassette en la que... Joder, macho, claro. Escribí la historia de Maricruz con otro grupo de mujeres que también habían perdido a sus maridos en el mar, era un grupo de viudas. Y ella me imprimió de alguna manera, Maricruz, esa sensación de hay que hacer que el público se emocione. Es decir, las series son para esa señora, ¿sabes? Es para el público, no es para mí. Y eso de vez en cuando se me olvida, como a todos en este audiovisual, que queremos hacer la mejor serie de la historia. Y cuando se me olvida, me pego el castañazo, vuelvo y digo, no, es para Maricruz. Ajá, qué bueno. Tú quieres contar cosas, pero no te conformas con escribirlas,
quieres que lo que has escrito se haga como tú lo ves en tu mente, porque cuando solo eres guionista dependes de otros factores. Claro. Creas tu propia productora, pero la primera serie que hacéis, Guante Blanco, que sabes que yo soy fan, te lo he dicho hace mucho tiempo, pero la serie no triunfa. Es un fracaso absoluto. ¿Empezar desde un fracaso una productora como Bambú ayuda? Para mí es clave, y yo se lo digo a mi equipo. Vivimos en una industria que de media tenemos un 70% de fracaso, un 30% de éxito. El fracaso es la norma. Nosotros cuando hicimos Guante Blanco, que fue un batacazo, nos retiraron en el capítulo 3 y además fue la primera vez que se hacía como una campaña de... No era una retirada. Guante Blanco se reestrena en Internet. Cuando Internet era nada, era el 2008. Yo me pasé, nos retiraron el 7 de noviembre del año 2008, el día de mi cumpleaños. Ese día nos cancelan la serie y yo tengo que bajar a hablar con el equipo a explicarles que nos han cancelado la serie. Y yo me pasé desde el 7 de noviembre hasta enero viendo Guante Blanco una vez tras otra, obsesivamente. Me la veía y decía, ¿en qué coño he fallado? Porque yo venía de A Vida por Diante Éxito, había creado Padre Casares, que era una serie que hacía un 50% en Galicia, había hecho Desaparecida en Madrid, que había tenido éxito, y de repente, catapum, era mi primer gran fracaso. Y me la vi una vez tras otra y empecé a hacer un decálogo. Y es un decálogo que todavía tengo en Bambú, de cosas que hay que cambiar, ¿no? Cosas que hay que hacer. Y para mí fue un gran aprendizaje, porque primero me di cuenta de lo que habíamos hecho mal y que lo que teníamos que cambiar, y segundo me di cuenta que el fracaso no te mata. Porque yo pensé que cuando fracasabas te volvías a Galicia, que era Tere y yo, habíamos llegado a Madrid con 2 maletas y un coche blanco, y dijimos, bueno, pues se acabó, nos volvemos a Galicia. Y Carlos Fernández, Javier Pons, Eva Cebrián y David Martínez, que eran los ejecutivos de Televisión Española, nos dijeron, no, esto no va así. Es decir, lo normal es esto, haced otra y otra. Y creamos una nueva serie pensando que iba a tener éxito, que se llamaba Tres Hermanas, no eran 6, eran 3. La presentamos a Televisión Española, les encantó. Biblia, guión, todo. Y la noche antes de presentarla, de ir a Televisión Española casi a firmar, ya habíamos enviado el material, y la noche antes de ir a firmar, estábamos en un chalecito que teníamos en Bambú, que era Bambú en ese momento, que era el dormitorio de matrimonio era yo, mi despacho, el dormitorio de lo que serían los niños era Tere, Gema escribía en la cocina y teníamos al financiero en lo que sería el salón. Yo dije, esto no va a funcionar, chicos. Y Tere, joder, nuestra nueva serie, ¿cómo no vamos a hacerla? Tal. Dije, esto no va a funcionar. Y se me ocurrió que Falcon Crest. Dije, tenemos que volver a los clásicos. Tenemos que irnos a un culebrón de familia. Y se me ocurrió un eslogan que era alguien quiso asesinarlo, él no recuerda nada, gran reserva, el secreto está en la uva. Y Tere, que es muy buena en diseño, empezó a hacer flyers, ¿no? Hicimos un flyer de un sacacorchos con sangre, un flyer de un corcho roto, un flyer de una uva abierta como si fuera sangre. Y nos fuimos a Televisión Española y le dijimos, no queremos hacer Tres Hermanas. Cuando ya tenía la Biblia, cuando ya tenía todo el proyecto avanzado. Estaba comprada. Y la paramos. Eran 3 chicas que... También era muy clásico, ¿eh? Eran 3 chicas que habían perdido a sus padres, las adoptaban unos tíos y entonces iban a vivir con los tíos y los tíos eran malvados y bla, bla, bla. Y a partir de ahí íbamos a desarrollar todo el culebrón. Y cuando presentamos estos flyers en Televisión Española, nos dijeron eso. Y te lo cogieron sin duda. Y fue gran reserva, exitazo. Exitazo, 4,5 millones de espectadores la primera temporada, con un casting. Además, ahí aprendimos también una cosa de casting, que era, necesitamos buenos actores, pero actores que nos den visibilidad, apoyados en actores clásicos que traigan a mi madre. Yo siempre pienso en mi familia. Es mi madre, mi hermana, mis hijas ahora, y es cómo puedo, esto lo he contado muchas veces, la tarta de cumpleaños, ¿no? Sí. La audiencia es la tarta. ¿Cómo puedo sumar a la tarta? Mi madre es el bizcocho, mi hermana es la nata, mi chica ahora es las guindas y mis hijas son las velas. No hay tarta sin bizcocho. O sea, la primera es mi madre. Mi madre tiene que ver la serie. A partir de ahí tú puedes llegar a la casa del vecino con un bizcocho y te dirán, qué cutre eres, que traes un bizcocho, pero bueno, llevas algo. Sin bizcocho no hay tarta. Claro. A partir de ahí sumo a mi hermana, sumo a mis hijas, sumo a mi chica
intento siempre pensar en cómo ir sumando todos esos elementos. Y Gran Reserva tenía eso, porque era con Paula, cuando le hicimos el casting, no la querían en Televisión Española, antes de ver el casting. Le hicimos la prueba, le dijeron, vale, pero Paula Echevarría, ¿qué nos da? Y Tere dijo una frase muy buena que era, Paula nos da un anuncio todas las semanas en todas las peluquerías de España. Y era de, wow. Y de repente era Paula con Emilio Gutiérrez Cava, Paula con Pepe Sacristán. Y ese esquema lo hemos repetido a lo largo de nuestra carrera. Es alguien muy clásico, alguien histórico, que mi madre lo reconoce, con alguien nuevo que tenga visibilidad. Pero hacéis una cosa que yo te lo he comentado muchas veces y que me parece fundamental, que es que cuidáis mucho, entiendo que cuidáis a todo el equipo, pero mimáis mucho a los actores, al veterano, al Nobel, ese casting que hacéis, cuidáis porque todos quieren apuesta, o sea, los involucráis de tal manera que yo creo que es otro elemento del éxito de una serie, que ellos se involucran al 200%. Bueno, sienten en parte... Una cosa que conseguimos, yo creo, sin querer, fue como que se sintieran parte de la marca. Ese Star System Bambú, ¿no? Que creamos, que eran las chicas bambú, los chicos bambú, yo creo que creó una especie de sensación de grupo que funcionó, a la larga funcionó. ¿Qué tienes con la escritura? Porque me han dicho, te gusta mucho contar cosas, pero me han dicho que las pasas canutas cuando te pones a escribir. Porque me odio. Me odio, me parezco el peor guionista del mundo cuando estoy escribiendo, no consigo dar con el tono, no me gusta como... Me gusta como diálogo, pero con estructura lo paso fatal, me insulto a mí mismo, soy insufrible cuando escribo. Mejor no estar cerca de ti, ¿no? Cuando escribes. No, cuando escribo es insufrible, porque además no duermo bien, me levanto cabreado, es un horror. Y ha cambiado mucho desde aquella Gran Reserva, Guante Blanco, hemos hablado, a las series que se hacen hoy. Lo último que hemos visto es La Viuda Negra, pero yo qué sé, el caso Asunta, una de las últimas. ¿Ha cambiado la forma de contar? Sí, porque mi primera serie en Madrid fue Desaparecida, que era un true crime. Era una chica de 17 años, justo el día de su cumpleaños a los 18, desaparece en Pinto y su padre se convierte en investigador. Yo como formación soy periodista. Tengo una formación periodística. Entonces yo quería contar esas cosas, pero la vida me llevó a Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, Chicas del Cable, y solo nos pedían eso. Nos pedían historias románticas de chicas. Lo primero que conseguí hacer después de True Crime fue Operación Nenúfar, el documental, que siempre digo que yo compro espacio. Gracias a Velvet compré el espacio para Asunta, gracias a Chicas del Cable compré el espacio para Alcácer. Y de repente, cuando hacemos Fariña, como que Bambú empieza a cambiar, empieza a girar. Y ahora solo me piden True Crime. Ahora todo el mundo quiere que hable de asesinatos, ya nadie me pide románticas. ¿Estás a gusto con el True Crime? Sí, soy muy feliz con el True Crime. Ten en cuenta que mi madre, yo llamo ahora a mi madre y lo primero que me dice, ¿sabes quién murió? ¿Quién murió? Y dice, la vecina, ¿no te acuerdas que tenía un hijo de no sé qué, de no sé cuánto tal? En mi casa, no sé si os pasaba en la vuestra, pero en mi casa el periódico... En mi casa el periódico se lee por la esquela, se empieza por la esquela. Pasa en muchas casas, ¿eh? Claro, sí. Pero yo había escuchado amigos míos que decían, no, se lee por la parte de televisión. No, en mi casa se abría por la esquela. Y era, no me digas que murió fulanito. Y fulanito era el primo de no sé quién. Entonces, mi madre es una vieja del visillo. Mi madre pasaba el día en la ventana, ¿sabes? Y pasaba el día en la ventana y me contaba todo lo malo que pasaba en la calle. Uno de mis recuerdos de infancia... que lo tengo grabadísimo, era muy pequeño yo, 6 años, era que el vecino de enfrente le había pegado un golpe en la cabeza a una señora, a otra vecina que se había enfadado, y salió a la ventana sangrando, gritando. Y yo recuerdo esa imagen. Entonces, yo el True Crime es parte de mi infancia y parte de mi vida. Y... Bueno, y si quieres luego abrimos el debate sobre el True Crime y los límites y todo eso. Hay dos formas de contar el True Crime. Ficcionarlo o documentarlo. Lo has hecho de ambas maneras. Entiendo que son licencias diferentes. Me temo, no sé si me equivoco, pero me da la sensación de que cuando ficcionas un True Crime, lo enriqueces de alguna manera la historia que no puedes contar porque no tienes documentos. Claro. ¿No? No tanto porque no tenga documento. Bueno, el primero es Fariña, si se puede considerar True Crime, que lo es porque eran criminales.
Fariña yo llevaba desde el año 2003 intentando vender en Madrid una serie sobre narcos gallegos. Mandaba a David Martínez, que luego se fue estuvo en Televisión Española, pero antes había estado trabajando conmigo de jefe de director de voz audiovisual, y lo mandaba a Madrid con un maletín negro. A mí me encantaba preparar presentaciones muy curiosas. Entonces lo mandaba con un maletín negro lleno de bolsas de harina con el dossier encima. Y lo que nos decían siempre era: nadie va a querer ver una serie sobre narcos porque los protagonistas son los malos. Y yo decía, pero se puede contar. Y no. Yo hablaba del cine, decía El Padrino, me ponía con los grandes referentes, uno de los nuestros. Decía, no, pero en televisión, hasta que llegó Narcos y funcionó. Luego lo que intento hacer siempre es involucrarme en casos o contar casos que a mí me han tocado de alguna manera. Asunta, a 34 kilómetros de Noya, de mi pueblo, y ya lo he contado algunas veces, que fue el día que mi hermana me dijo... mi hermana es psicopedagoga, entonces un niño fue a verla y le dijo, mis padres pueden asesinarme. Y entonces yo me quedé, mi hermana me lo contó y dije, ¿qué estamos haciendo los medios de comunicación para que un niño pequeño piense que sus padres pueden asesinarle? ¿Qué imagen estamos transmitiendo? Elvira Lindo escribió un artículo muy bueno a colación del caso Asunta, de la madrastra, del mito de la madrastra, con Rosario. Ahí me involucré ya a un nivel de vamos a intentar hablar de esto. Luego Alcácer lo compré el espacio gracias a Chicas del Cable. Habíamos hecho Chicas del Cable, éxito que había además propiciado que Netflix pudiera llegar a Europa, porque lo anterior había sido Marsella en Francia, con Gerard Depardieu había sido un fracaso. Y en la celebración en el restaurante Angelita, con Diego Ábalos, dos chicas americanas, un chico colombiano, me dijeron lo típico de los ejecutivos, ¿qué quieres hacer ahora? ¿No? ¿Cuál es tu siguiente reto? Y dije, a mí me encantaría hacer un true crime para vosotros. Y dijeron, ¿y qué caso? Y dije, joder, hay un caso que es paradigmático en España, que es el caso Alcácer. Y no lo conocían, claro, mexicanos, americanas, no lo conocían. Y dije, pero es muy famoso. Y dije, mira, que el primer camarero que llegue, cual sea, le preguntamos por el caso Alcácer. Si lo conoce, me lo compras. Si no lo conoce, no me lo compras. Y yo decía, hostia, que no venga un camarero peruano ahora. ¿Sabes? Que es lo típico, un búlgaro. Y a un chico le preguntaron, ¿tú sabes lo que es el caso Alcácer? Y dice, hombre, todo el mundo en España sabe lo que es el caso Alcácer. Comprado. Y me lo compraron. Y gracias a eso, gracias a los documentales, conseguí empezar a meter la ficción al mismo tiempo. Asunta, yo creo que ya lo he contado alguna vez, viene porque nosotros fuimos el primer true crime, realmente serie documental true crime, junto con Muerte en León. Justin estaba rodando al mismo tiempo que nosotros, estábamos como muy en paralelo. Y cuando tú llegabas a un sitio a entrevistar a alguien o a pedir que te contasen cosas, nosotros íbamos con el membrete de Antena 3. Era Antena 3, lo que la verdad esconde, Operación Nenúfar. Eso puede ser espejo público, puede ser equipo de investigación. Mucha gente no quería hablar. Cuando lo vieron, Operación Nenúfar, mucha de esa gente que no había querido hablar me empezó a llamar. Me llamó, si esto lo grabáis, que lo cortáis después, la psiquiatra que había estado con Rosario en la cárcel, gente que había estado en el tanatorio junto a Rosario y Alfonso, amigos íntimos de Rosario y Alfonso, madres de amigas de Asunta, y yo empecé a apuntar todo aquello, todo lo que me contaban. Era, ¿por qué cojones alguien se saca fotografías delante del féretro de su hija? Y me llamó un señor, y precisamente era el señor que estaba ese día allí, y estaba al lado, cuando Rosario hizo la foto, y me dijo, mira, yo no lo puedo entender, pero Rosario dijo, esto es tan bonito que necesito un recuerdo. Y yo dije, bueno, pues dentro de la barbaridad que es, además siendo la asesina, ya no te puedes imaginar, pero dije, bueno, eso es comprensible o narrable. Cuando tenía tanta información, yo me di cuenta que había que contar algo más. Pero contar otro documental era muy difícil. Era, ¿cómo cogemos una operación en UFAR 2, cogemos los elementos de aquí y hacemos una versión extendida? Sí, es raro. Entonces dije, bueno, pues una ficción. Cuando había dicho que no iba a hacer ficción en mi vida de Asunta. Me había llamado Jorge Coira, que estaba rodando Hierro. Me dijo, he encontrado una niña china en el rodaje de Hierro que, de verdad, si haces Asunta en ficción, le dije, olvídate, deja a la niña china que no voy a hacer en ficción.
Y luego me acordaba, como habían pasado años, me acordaba y decía, puta, esta niña ya es demasiado grande. Los actores, de nuevo. Joder, Asunta es un caso paradigmático. Candela Peña, Tristán Ulloa, que luego Tristán ha repetido en La viuda negra ahora. Sí, bueno, Tristán llevo con él. Lo primero que escribí, lo segundo que escribí, porque lo primero fue Entre bateas, una TV movie para La Forta, sobre el narcotráfico en Galicia, que era un trasunto de Oubiña y Sito Miñanco. Lo siguiente que escribí fue Diario de un esquín, y el prota era Tristán Ulloa. Luego, Gran Reserva, Tristán Ulloa, que además llegó de una forma muy curiosa a Gran Reserva. Yo estaba viajando a Galicia con Tere, 25 de julio, porque era el Día del Apóstol, y venía el cumpleaños de mi padre. Y nos llaman, el prota iba a ser Adrià Collado, el prota de Gran Reserva, estaba todo cerrado. Y nos llamó para decirnos que nos dejaba colgados a una semana de rodaje, porque le habían ofrecido una película en Estados Unidos. Y yo decía, hostia, pero tienes contrato conmigo. Claro, éramos muy novatos. Y dijo, no, es una oportunidad, el representante, es una oportunidad increíble, tal. Esto es una cosa que le digo siempre a los actores yo, es, cuando te llamen de Estados Unidos, no creas que te va a cambiar la vida. Le cambia 2. Al resto volvéis a España. Nos dejó colgados y dijimos, hostia, una semana de rodaje, hay que parar. Y de repente empezamos a buscar nombres, y era, hostia, ¿y Tristán Ulloa? No va a querer, Tristán está en el cine. ¿No? Y se subió. Y desde entonces, pues Gran Reserva, La Embajada, el caso Asunta, Pero La el viuda caso negra. Asunta, tanto Candela como él, me parece que el reto es doble todavía. Porque son personajes reales, son personajes muy recientes, que el público conoce. Y muy grabados. Claro, que el es público la gran conoce. diferencia. Había mucha información sobre ellos y uno de los grandes retos era audiovisualmente nosotros en la ficción conseguir representar esa realidad. Claro, pero sin caer en la parodia. Claro. O sea, claro, tiene que ser una imitación, pero una imitación... O sea, ese equilibrio me parece complicadísimo de lograr. Me imagino que ahí Carlos Sedes, que es el director de Bambú, el que dirige todo lo que yo hago, o casi todo lo que yo hago. Carlos es un genio en eso. Hablamos muchísimo antes de grabar. En el caso Asunta lo que teníamos claro era que tenía que estar clavados porque la gente los iba a reconocer, el audio, la imagen. Fichamos a Tristán el primero, a Candela le ofrecí el policía, que ya lo cuenta mucho, como el productor no me quería, no dice mi nombre nunca, ¿sabes? Es que Candela es un personaje muy especial, una actriz maravillosa, pero un personaje muy especial. Entonces, Candela le ofrecí la policía y la tipa fue muy lista, porque cuando yo quedé con ella en el Hotel Riu y con su representante, con Pedro, vino con el pecho súper apretado, vestida de negro, para demostrarme, porque la imagen de Candela es una tipa con mucha fuerza. Y cuando quedé con ella, vino así y de repente decía, ¿y tienes a la madre ya? Y yo, no, todavía no, estamos buscando a la madre, tal. Y la estaba mirando y decía, ella puede ser. Ella puede ser. Y luego le hicimos la prueba, que eso ella no lo cuenta, me traje los maquilladores, peluqueras, vestuario, director de fotografía, director, para una prueba de casting. Sí. Porque yo sabía que lo mismo que había sentido, que había pensado yo, le iba a pensar todo el mundo. Entonces, la primera fotografía que hay de Candela Peña como Rosario Porto es la prueba del día del casting. Es la foto del día del casting. Y es la que Netflix la vio y dijo, esta la vamos a lanzar. Los actores. Yo no los soporto. No puedo con los actores. No me gustan. La gente dice, ¿por qué no diriges? Porque, aparte de que no tengo el talento, no soportaría estar meses con actores. Entonces, como seres humanos me parecen maravillosos, en el trabajo me parecen insoportables. Tienen dudas de todo, quieren saberlo todo. Y lo aprendí muy rápido en Desaparecida con Miguel Ángel Solá. Miguel Ángel Solá, Desaparecida era Miguel Ángel Solá y Carlos Hipólito haciendo una investigación. Él era Miguel Ángel Solá, Guardia Civil, Carlos Hipólito era el padre. Y Miguel Ángel Solá, nosotros íbamos tan pegados a emisión que acabábamos de grabar un lunes. Yo montaba el lunes por la noche en Pinto, porque grabábamos en el mismo lugar casi donde montábamos. Montaba por la noche el lunes, sonorizaba martes, etalonábamos martes por la tarde, por la noche revisábamos el martes y el miércoles emitíamos. Entonces, Miguel Ángel Solá se emperró en que su personaje le faltaba un testículo. Me has dejado sin palabras ahora. No, le faltaba un testículo. Yo decía, vale, la primera respuesta que tienes que tener con un actor es, vale, si a ti te vale, hazlo. Vale, no sé cómo lo vas a representar, pero yo no te voy a poner una línea de diálogo. Entonces,
él empezó a insistir que quería una línea de diálogo. Yo le decía, a ver, estamos hablando de desaparición de una niña. Además estaba en Madeleine, justo había desaparecido Madeleine McCann. No me parece que este tema sea tal. Entonces, hubo un momento que fue muy bonito, que se puede ver en la serie, puedes identificar claramente las secuencias, que era, él empezaba a improvisar en acción. Los directores Jorge Sánchez Cabezudo, Carlos Sedes, José María Caro estaban desesperados con él. Y yo en montaje le cortaba las improvisaciones. Entonces, él se enfadaba e improvisaba más. Claro, como íbamos tan pegados, él improvisaba, yo el lunes cortaba, emitíamos miércoles, él lo veía, en emisión se cabreaba y el jueves empezaba a improvisar más. Entonces, de repente hubo una secuencia en la que quiso empezar con él, con los pantalones bajados, Esther Ortega, que era la actriz, de rodillas delante de él, diciéndole, pues sí que es curioso. Y se ponían de pie, se subían y empezaban el texto. Y lo corté. Y ese día me hizo la cruz. Entonces yo llegaba a comer al comedor y se levantaba con la bandeja y se iba. Entonces me empezó a aislar de todos los actores. Luego viví la experiencia de Hispania. Hispania vivimos un surrealismo absoluto porque era Lluís Omar, Jesús Olmedo, Ana de Armas era esclava, pero bueno, eran del lado de los romanos, Roberto Enríquez, Jovic, Alfonso, eran hispanos. Y los hispanos empezaron a comportarse mal con los romanos. En el comedor, en los pasillos, los odiaban. Es buenísimo. Y yo decía, no me jodas, tío. Y entonces, como yo intenté mediar y me puse de lado de los romanos, ya decirlo surrealista, me puse de lado de los romanos. ¿Los hispanos te odiaban? Me odiaban los hispanos. Tanto que yo acabé Hispania sin hablarme con los actores hispanos. Entonces, yo tengo clarísimo que los actores... No me extraña que no... Allí. Y yo aquí. Yo en mi despacho recibo el material. Estoy la primera semana de rodaje nada más. Y la primera semana de rodaje, lejos de los actores, detrás del combo, hablo con el director, hablo con el director de fotografía, desaparezco. Y solo tengo un amigo, actor, amigo, que es Pedro Alonso, porque ya Pedro lo conozco con todas sus... Pedro también es especial, pero lo conozco con todas sus neuras, porque empezamos juntos. Pedro venía de estar retirado absolutamente en Cádiz, volvió a Galicia con un papelito que hicimos en La vida por diante, luego Padre Casares, y lo llevamos a Madrid con Gran Hotel, que además nadie lo quería, en Antena 3 no lo querían, porque tenía que ser el director del hotel, y Pedro tenía alopecia. Y decían, no, pero fíjate, y yo decía, hombre, esto es un problema. Y de repente llegó Sonia Martínez, que su marido es calvo, y dijo, ¿qué pasa con los calvos? No pueden ser atractivos. Y claro, en esa reunión nadie se atrevió a decir nada. Todos dijimos, no, sí, muy atractivos. Y lo fichamos. Y es el único amigo que tengo de verdad entre los actores. El resto me llevo bien con ellos en una fiesta, pero... Me interesa, lo has dejado caer. Alguna vez yo he estado en Bambú y me has enseñado alguna cosita, pero me interesa eso que has dicho de que a la hora de ir a vender un proyecto, generar una, no sé si llamarlo escenografía o cómo llamarlo, lo que has dicho de la maleta. Yo te he visto incluso que me has enseñado proyectos que tenías en mente con un tráiler ya hecho a veces de imágenes de películas y tal y cual. ¿Es importante eso también a la hora de convencer? Para nosotros ahora menos. Nosotros ahora con el proyecto, aunque no me lo compran todo y tengo que llamar muchas veces a la puerta, ya no necesito esa escenografía. Pero yo había ido muchas veces, cuando era el guionista al fondo a la izquierda del final del despacho, aquel que tecleaba y que tal, había ido alguna vez con Antón Reixa a algún despacho de ejecutivos y había visto los montones de guiones. Y yo dije, hostia, es imposible colarse ahí. ¿Sabes? Porque te van a colocar otro, y va a llegar a las 4 de la tarde otro, a las 5 de la tarde otro. Entonces lo que le dije a Tere en su día es, tenemos que hacer dosieres que sean incómodos de apilar. Que por lo menos no lo pongas en la pila, lo tengas que poner al lado, por tanto lo vas a ver. Entonces llevábamos dosieres triangulares, ¿no? Dosieres irregulares. Hacíamos con papel, ¿cómo se llama? Esto que tiene una forma como irregular. Y luego llevábamos siempre objetos que le recordasen a nosotros. En Gran Hotel llevamos un reloj, pues como esta televisión, que lo tiene todavía el despacho, que era de Sonia, ahora es de Monse, lo tiene todavía allí, que ponía Gran Hotel. Antena 3, con el reloj este, ¿no? Y con el cierre con una forma rara, porque decíamos, bueno, cada día que se levante va a ver el reloj ahí. Claro. Y es una forma, porque no se lo leen al momento, tú lo picheas y sigue la vida. Claro. Y se olvidan de ti.
Se olvidan de ese proyecto. Es un proyecto muy potente, se olvidan de ti. Entonces necesitas que recuerden que tú les has llevado eso. Entonces, con todos los proyectos, el maletín con droga de aquella serie que se llamaba Narcos, además, manda huevos. O sea, la serie se llamaba Narcos antes de... Antes de Narcos nos dijeron que no se podía hacer. Cuando salió Narcos yo dije, joder, pues sí que se puede, ¿no? Y compramos el libro de Fariña, que el libro de Fariña pujamos con Movistar. Domingo Corral quería el libro de Fariña para hacer una serie para Movistar, pero no tenía productora. Y yo pujé por el libro de Fariña con Nacho Carretero para intentar vendérselo a Domingo Corral. Sí. Yo decía, no tiene productora, yo lo compro, a mí no me lo va a dar porque soy el de Velvet. Y teníamos un acuerdo de exclusividad con Antena 3, de primera opción, con Antena 3, y yo tenía que llevarle todo a Antena 3. Y llegué a Sonia Martínez en ese caso, en vez de una representación para que sí, llevamos una representación para que nos dijera que no. Porque nos tenía que decir que no, para llevarnos a Movistar. Entonces yo llegué y le dije, mira, no hay mujeres, no hay historia de amor. Hablan la mitad en gallego, la mitad en castellano. Son todos unos machirulos, no hay tiros. Es un aburrimiento de serie. Y te la compras. Y te la compró. La queremos. Y le dije, y 50 minutos. Y dijo, la queremos. Digo, puta, salimos de allí. Pues igual que habíamos salido años antes diciendo cómo se hace Hispania, salimos de ahí diciendo, ¿cómo se hace esto para Antena 3? Tanto, fíjate, nos olvidaron, dijeron, se la compramos para que no... Yo creo que la compraron para que no la hiciera Movistar. No recibíamos notas de guión, no recibíamos notas de montaje. Yo creo que nos tenían ahí como en plan, bueno, dejad jugar a los niños y que hagan su juguetito de Fariña. Que cuando entregamos el capítulo 1 me llamaron y dijeron, pero no hay tiros. La tercera clave era, no hay tiros. No hay tiros. Ya lo habías dicho, ¿no? Pero sin embargo luego fue un exitazo. Y os cambió la vida. Fue un éxito más de repercusión que de audiencia. La audiencia funcionó el primer capítulo, luego fue cayendo, como todas las series abierto. No fue un gran éxito de audiencia. Pero en las series pasa eso. Sí. Hay dos tipos de éxito también. El de, oye, no sé cuántos millones de espectadores, o el que tiene menos, pero cala hondo y repercute en, yo qué sé, en 1000 factores, ¿no? Sí, y nos cambió la vida, igual que nos habían cambiado otras series antes. Chicas del Cable nos cambió también la vida. Pero Fariña nos la cambió porque de repente podíamos ir a presentar proyectos que no eran... Claro. Grupo de chicas es que podíamos hacer series de grupos de chicas montan una panadería, montan una tienda de baile, una academia de baile, montan un grupo de música. Nosotros podíamos hacer grupo de chicas everywhere. Lo que queríais. Y ahora nosotros no nos quedaba más remedio que hacer. Yo recuerdo cuando llegó Netflix a España, tenían un listado de directores. El primero era Pedro Almodóvar, Fernando León de Aranoa, era con quién hacemos la primera serie de Netflix en España. Y al final nos eligieron a nosotros. La industria, o sea, estaba rabiosa, no lo siguiente, porque decían, ya vienen los de Velvet a hacer el Velvet 2.0. Pero era lo que nos pedían. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Decirles que no? Claro, no, lógicamente. Fíjate, pero ahora que dices que te refieres a la industria, hay una competencia feroz, todos lo conocemos, entre sobre todo las cadenas generalistas. No sé si tanto con las plataformas, pero sí con las cadenas generalistas, Telecinco, Antena 3, Televisión Española. ¿Esa competencia se vive también entre productoras o no? Porque yo te he visto a ti siempre muy generoso con tus rivales, entre comillas. Yo no la siento. Yo creo que el hecho de que mis compañeros vendan es bueno para mí. Si alguien vende HBO y tiene éxito, yo voy a poder ir al HBO a vender. Claro. Si Abre yo vendo, camino, ¿no? Claro, todos vamos abriendo camino y si abrimos un mercado no se va a quedar solo una productora, vamos a entrar todos. Claro. Es decir, si alguien empieza a vender coches en un lugar donde no hay coches, van a llegar más marcas. Entonces yo intento ayudar a los compañeros y la gente se sorprende mucho, pero de repente yo conozco a Angélica Guerra, que ya no está, de Apple. Nosotros conseguimos abrir Apple. Dani Écija me llama y yo dije, vente conmigo y organizo una comida para presentarte a Angélica Guerra para que le puedas vender tú, porque yo puedo hacer una. Voy a tardar 3 años en hacer otra. En el camino alguien tiene que sostener a Apple vivo, porque si se va y acaba en Colombia y tiene éxito en Colombia, no va a venir a España. Claro. Es muy bueno que la industria no funcione. Por otro lado, es verdad que hay ciertas envidias. Las hay más entre los showrunners que entre las productoras. Sí, ¿eh? Sí, hay cierta competitividad de... qué cabrón, mira lo que ha hecho. ¿Sabes? Te jode que haya contado esa historia a alguien. ¿Sabes? Si no la hayas contado tú. Entre las productoras, no.
Quiero hablar de cómo cazar un monstruo. Sabes que me parece... hemos hablado de las ficciones, cómo cazar un monstruo es documental puro y duro, Sí. pero lográis generar una tensión, sobre todo en el último capítulo, no lo vamos a desvelar, por si acaso alguien no lo ha visto, que si no lo habéis visto tenéis que verlo ya. ¿Cómo logras esa tensión de que yo en el último capítulo estoy viendo un documental, pero da la sensación de que estoy viendo un thriller que te mantiene... ¿Pero qué pasa? Hasta el último segundo. Claro. ¿Cómo se logra eso? Gracias a Tamayo. Sí, evidentemente. Yo le seguía en redes, de repente vi esa noticia, le escribí, no me contestó, porque no sabía ni quién era yo. Tuve que decirle a un compañero, oye, ¿sabes qué te ha escrito por Twitter? En aquella época tenía redes, Ramón Campos. Dice, ¿quién es ese? Y dice, no, Bambú. Parece que me googleó y me contestó. Tamayo tenía ya parte del material, pero en un material muy deslavazado, y además él decía, este material no vale para nada. Y yo lo veía, Lluís Gros caminando por la calle, Lluís Gros yendo a Montserrat. Él decía, pero esto no es importante, me decía. Y yo decía, esto es la hostia. ¿Cuánto tienes grabado? Y de repente dice, meses, tengo grabado meses. Y dije, mándamelo todo a Bambú, vamos a digitalizarlo todo en Bambú, voy a poner 3 montadores a revisarlo, y luego ya, él quería ser productor ejecutivo, director, yo dije, vas a ser todo y vas a escribir conmigo el documental, pero déjame ver todo lo que tienes. Entonces empecé a enseñarle o a aplicar con él mecanismos de ficción. Algo que en Asunta, Alcácer, 800 metros lo tiene en algún momento mecanismos de ficción, pero que no había utilizado tanto. Y de repente me di cuenta que en Cómo cazar un monstruo había que utilizar mecanismos de ficción. El tercer capítulo, más o menos, bueno, sabéis todos que el documental es todo realidad, pero tienes que cubrir o tienes que recrear momentos. Entonces yo empecé a decirle, vale, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito que me cuentes en una secuencia esto, porque necesitábamos ir haciéndole crescendo. Claro. Y el tercer capítulo, por ejemplo, él no había grabado la planificación de la caza Lluís. Y yo dije, necesitamos el plan, ¿no? Necesitamos crear el plan. Pero sí que tenía material que era algo surrealista. Lluís Gros era muy malo con el teléfono. Si no conocéis la historia, es un pederasta condenado a 20 años de cárcel, 18 años de cárcel, que está en la calle, llama a un youtuber y le empieza a grabar. El youtuber en el día a día porque quiere que demuestre su inocencia. Entonces, Lluís Gros, que yo todavía no entiendo qué pasa, cada vez que Carla Tamayo le llamaba, no colgaba. Sí, es verdad. No colgaba. Y entonces teníamos horas de Lluís Gros meando, yendo al váter, comiendo, hablando por teléfono, y entre esas todas había la grabación del día que había quedado con él. Entonces yo le dije, hostia, esto es la polla, tío. Recreamos el momento en el que le llamas y tenemos todo su audio para generar la tensión de que está viniendo. Vamos a crear con el equipo, que el equipo ya existía, vamos a crear este momento en el que planificamos dónde están las cámaras, ¿no? Y a partir de ahí el encuentro ya lo tenemos. Y lo que pasa después, tuvimos que recrear también algunas partes porque cuando Carla se está esperando que entran en el hospital, que no entran en el hospital, tuvimos que recrear alguna parte para generar un poquito más de tensión. Pero es utilizar, bueno, los americanos lo hacen muy bien, utilizar la ficción. Me imagino que tienes que estar también muy atento a esos nuevos creadores y creadoras, YouTube, influencers incluso, porque de alguna manera están haciendo otro tipo de series de televisión. El otro día me contaban a mí, que yo flipaba porque no lo sabía, que hay creadores que ahora hacen sus series dentro de los juegos, de Fortnite, de ese tipo de juegos, crean ficciones ahí dentro. Y tienen en esas ficciones millones y millones de seguidores. ¿Te informas de eso también? Yo soy un gran consumidor de YouTube. No tengo TikTok, ni Instagram, ni Twitter, pero en YouTube sí que intento ver todo lo que se va generando y todo lo nuevo que hay. No me importa tanto lo que hay como intentar identificar una voz especial. O sea, es alguien que lo cuenta de una manera distinta. Hay una chica que para mí es fascinante, que lo he intentado, me ha dicho que no. He intentado trabajar con ella, que es Ter. Ter, esta chica que habla de arquitectura, tal. Esta chica es la hostia. Esa chica, si quiere, ella algún día va a ser una estrella. Entonces voy identificando gente, no tanto por lo que cuenta, porque no voy a hacer un programa de arquitectura, pero que de repente es... Que tenga ese carisma, que tenga esa... Sí. Hay
un grupo de gente que se llama Forensic Architecture. Es una ONG en Gran Bretaña que está compuesta por arquitectos, ingenieros, que lo hacen libremente, fotógrafos, y lo que hacen, Forensic Architecture, es ven un bombardeo en Gaza, que Israel dice que fue sin querer, ¿no? Que han matado 100 niños sin querer, y ellos lo que hacen es cogen las imágenes y todo ese grupo de gente empieza a analizar esas imágenes para demostrar que fue estudiado, que fue queriendo, gracias a la sombra, qué hora del día era, cuánta gente ha asesinado. Sí. Y yo le decía a Ter, hagamos esto, porque confluyen las dos cosas. Está lo de Forensic Architecture, podemos hablar de lo que te interesa, y la cabrona me dijo que no. Que era muy feliz en YouTube. Que eso también es verdad, viven muy bien en YouTube. Claro. No tienen plataformas que le manden notas, hacen lo que quieren, trabajan cuando quieren, como quieren. Bueno, pero yo creo que tiende a confluir un poquito, sí. También, o sea que habrá futuro. Oye, hablando tenemos que ir acabando ya, pero hablando de futuro, no sé si siguen en activo o no. Yo he visto que tenías como poco 2 proyectos que conozco, que uno es una serie sobre Podemos. ¿Ese separado? Ese separado. Ese separado por... en España estamos viendo una situación muy curiosa, que es que no se pueden hacer series de política. Podemos hablar de lo que sea menos de política. Pero no ni porque los políticos digan que no, porque los políticos quieren también. Es porque las plataformas y las grandes corporaciones de medios tienen miedo de quién gobernará en el momento que eso se estrene. Amigo, claro. Y todos, yo lo entiendo también, son grupos de comunicación que tienen muchas empresas, muchos intereses, y que de repente gobierna el PP, gobierna el PSOE, gobierna quien sea, emites eso y alguien se cabrea y te va a traer problemas. Pero la teníais muy avanzada. Sí, la teníamos con Max. Porque tú además otra de las características es que, por ejemplo, a la hora de hacer ese tipo de series que son ficcionarias pero basadas en algo real, quieres que todo esté documentado, claro. Incluso tener 3 versiones de la misma historia. Me obligan, mi departamento legal me obliga a tener 3 fuentes de cada cosa que cuento en una serie basada en hechos reales, para que no haya una posible demanda. Eso es lo que te asegura que nadie te puede demandar. Por eso solo tengo una demanda, en realidad, la de Ubiña, en Fariña. Y la demanda es por la secuencia de sexo, no es por que diga que es un narco. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es recibir esas tres fuentes. En el caso de Podemos, yo me reuní con Pablo Iglesias, con Monedero, con Tania, con todo el grupo, menos Errejón, que no quiso hablar conmigo. Visto en perspectiva, igual se entienden ciertas cosas. Sí. Y en esas reuniones, que yo grababa todo, les decía, voy a grabarla, tal, me contaban toda la historia de Podemos y era fascinante la historia de Podemos. El momento, para mí era un thriller al nivel del momento en el que entraban para hablar la gran ruptura de Pablo y Errejón, que para mí la serie era eso. Un grupo de amigos de la universidad que acaban sin hablarse, porque para mí la primera secuencia era el grupo de amigos y la última secuencia era, que esto es una secuencia real, Carolina Vescansa y Pablo Iglesias con sus niños que van al mismo colegio sin hablarse en el pasillo. Decía, hostia, esa imagen es poderosísima. Claro, no, es que esto es muy potente. Claro. Había una secuencia que era el día que rompen Pablo y Errejón, el día que realmente hay la gran crisis, entran todos, envuelven los teléfonos en papel albal y los meten en un microondas. Todos los teléfonos, para que nadie pudiera grabar nada. Entonces yo decía, hostia, tú preparas una secuencia con eso y dices, lo que viene ahora va a ser gordo de pelotas. Sí, sí. Y cuando me contaban lo que había pasado allí dentro, las broncas que había habido, era la hostia. ¿Qué sucede? En el caso de Podemos no fue tanto por una cuestión política, fue por una cuestión ejecutiva. Había un ejecutivo en HBO que a mí no me tiene gran aprecio, por no decir que no le gusto nada lo que hago, y sabía que no me iba a comprar jamás una serie. Max ahora mismo es la única plataforma que puede hacer una serie política en España. La única que no tiene intereses de verdad. Yo sabía que no me la iba a comprar este tipo porque había rechazado proyectos míos, incluso había dicho que uno de los proyectos le había gustado mucho, pero por ser mío no lo iba a comprar. Entonces dije, joder, pues no se la voy a vender. Entonces me fui a un ejecutivo que trabajaba para él y yo sabía que tenían una vez al mes o una vez cada 2 meses una reunión en Londres en la que los jefes internacionales permitían que los subalternos dijesen, pues yo tengo una idea. Entonces le dije, tío, véndelo ahí. Te necesito. Entonces me dijo, ya, pero tío, llego ahí, cuento la historia de Podemos, nadie conoce Podemos, en Londres, americanos, nadie conoce Podemos, y dije, ya. Entonces le dije, vale, voy a hacer una cosa, voy a lanzar una nota de prensa.
y con esa nota de prensa voy a preparar un dossier. Preparé un dossier así. Al rojo vivo, con un pendrive con imágenes, tal, y dije, y tú solo tienes que hacer esto, ponerlo sobre la mesa. Tal cual. Lo hizo. En Londres fliparon y este ejecutivo que no me quería no tuvo más remedio que aceptar la serie. Empezamos a desarrollarla y mi valedor, el que me había cubierto a mí, en un momento dado dice, me tengo que ir de aquí, tío, no soporto más estar aquí. Y ese día dije, chicos, sacad Podemos de Business Plan, porque mañana nos lo van a cancelar. No fue mañana, fue una semana después, nos lo cancelaron. Entonces yo hago una cosa, lo cancelaron con un email que no me escribieron, en el que no me pusieron ni en copia a mí. Y mi equipo me dice, Ramón, ha pasado, mira este email, y entonces yo hago una cosa que se llama hostias con la mano abierta. Lo he hecho 5 veces en mi vida. Hostias con la mano abierta es decirle a alguien que se lo merece, eres un gilipollas. Lo hice en su día con Roberto Álvarez, el actor. Roberto hizo una cosa que cuando yo era becario de guión me invitaron a un rodaje en Galicia. Era el último al fondo, a la izquierda, más al fondo, más tal. Me invitaron a un rodaje en Galicia, el rodaje del Menor de los Males, una película de Antonio Hernández. Y yo no había ido a un rodaje jamás. Entonces iba como un niño pequeño. Imagínate, miraba focos, miraba todo. Claro. Y era una historia basada en un político que se enrolla con una chica menor y tal. Entonces todos estaban esperando a que llegara la prensa, porque era el día de la prensa, y se me ocurrió hacer una broma que era, hostia, pues podías decir a la prensa que está basada en hechos reales, de verdad. Y el tipo se acercó a mí, me puso la nariz aquí y me dijo, te voy a meter 2 hostias como no te vayas de aquí. ¿Qué dices? Y dije, wow, me fui, lógicamente. Cuando llegué a Madrid di una sola orden en Bambú. A Roberto Álvarez no se le hace casting. Pasaron los años, Gran Reserva, Gran Hotel, Velvet, y Roberto Álvarez un día me escribió para decirme que no entendía por qué no hacía casting en Bambú. Y esa fue mi primera hostia con la mano abierta. Dije, se lo voy a contar. Dije, ¿te acuerdas hace años un guionista al fondo a la derecha, becario de guión, al que le ofreciste 2 hostias? Pues era yo. A partir de ahora te asegurarás de que al becario no le vas a ofrecer jamás 2 hostias. Y me respondió diciéndome que por un error que había cometido en su vida, tal, y dije, no. Di la segunda hostia con la mano abierta. Eso no es un error, tío. Es un modus operandi. ¿Sabes? Cuando a alguien, a un becario, le hace eso, es un modus operandi. Y a partir de ahí, a este ejecutivo de Max, dije, pues me parece que es un buen día para una hostia con la mano abierta. Con la mano abierta. Pues me puse mi copa de vino, abrí el email. Las preparas, ¿eh? Sí, me las disfruto como un enano. O sea, voy a provocar un puto terremoto. Claro. ¿no? O sea, en copia todo HBO. Todo HBO. Era todos los que yo tenía de HBO en copia, todos. Ejecutivos de Londres, ejecutivos de Los Ángeles, todos. Y le dije lo que pensaba de él, lo que pensaba yo, lo que pensaba toda la industria, lo que piensa toda la industria de ese señor. Es un señor que no responde a las llamadas, que no responde a los emails, que tú cuando llegas con un proyecto te has pasado meses trabajando en ese proyecto. Hay un curro ahí tremendo, claro. Cuando lo dejas allí, esperas por lo menos la deferencia de una respuesta. Este señor te tenía 2 años sin responderte, básicamente para decirte, no me interesa, que es tan sencillo como, oye, no está en nuestra línea, pues tenía así eso. Entonces escribí ese email, le voy a enviar con mucho disfrute, y a los 2 meses lo despidieron. Sí, ¿eh? Lo despidieron y ya no está en HBO, afortunadamente, y la gente que está en HBO ahora es muy diferente. Ahora está José María Caro, que es otro estilo completamente distinto, y que a la semana te dicen, no sabemos si me interesa o no, o no me interesa. Sí, pero hay una respuesta, hay un feedback, que es claro. lo habitual. Y creo que había otro proyecto con J. Bayona, ¿puede ser? Vieja Loca, que es una coproducción que hemos hecho en Argentina, una película de terror con Carmen Maura, que estrenamos en Sitges. Ahora estamos con La Promesa, Valle Salvaje. Empezamos una serie la semana que viene en Tenerife para Netflix. Un True Crime con Tristán Ulloa de protagonista en septiembre. Una película con Dani Sánchez Arévalo en octubre. Una serie nueva en febrero. Estrenamos Vieja Loca en Sitges. Tenemos pendiente de estreno Rondallas con Dani Sánchez Arévalo también en enero. Y vuelvo a Antena 3 con una serie documental, lo que la verdad esconde 2, sobre un caso que ya estamos rodando, un caso en los años 90 en Cataluña de 2 ciudadanos marroquíes que fueron condenados por un crimen que no habían cometido y que se pasaron
casi 20 años en la cárcel, uno de ellos murió en la cárcel sin haberlo cometido, y la jueza era Margarita Robles. Joder, tienes ahí... Y Margarita Robles no quiso dar marcha atrás en su sentencia y condenó a muerte a uno y a otro lo tuvo hasta el año 2005, desde el año 92 en la cárcel. Entonces estamos ya grabándolo con Félix Colomer, con el director catalán. Vaya historia. No, esa historia es bárbara. No sé si Margarita querrá hablar conmigo. Ahora tiene, creo que otros problemas. Creo que está liada ahora. Sí, ahora está liada. Oye, pues no... Podríamos estar mucho más tiempo. Sí. ¿Cómo no le vamos a dar un homenaje mañana aquí en Meetings a este señor, con toda la trayectoria que tiene, con lo bien que cuenta las cosas, con el curro que tiene detrás, el equipo tan fantástico, que además es el mismo equipo desde el principio? O sea, sois un grupo de amigos, de creadores que os habéis juntado, que os repartís las tareas y que seguís ahí creando. Se lo merece y además es un tío fantástico. Así que gracias Ramón, y un aplauso para él. Gracias. Descansamos un par de minutos y seguimos con Canal Cocina y con Julius, que vamos a charlar también ahora de gastronomía.